conjunto de símbolos que vos utilizás para dar a conocer una norma puede ser por escrita, cuando vos, por ejemplo, una ley del Congreso, vos vas al boletín oficial y la lees, o la podés transmitir de boca en boca y ser oral, o también gestual. Vos fijate que yo decía, mirá, en la primera clase de contratos, acá lo tengo, ¿no? Hablábamos de los contratos y preguntaba, ¿quién hizo un contrato en los últimos 6 meses? Y por ahí levantó la mano una persona, 2 personas, ¿no? Entonces yo le dije, miren, le digo, todos hacemos contratos. Yo acabo de hacer un contrato que es comprar, es mi adicción, que son estos caramelos lipo, ¿no? Y ustedes fíjense que cuando yo hice esa compraventa, muchos piensan que la compraventa es un contrato y dicen, no, yo no hice contrato porque no hay nada escrito. La compraventa, cuando uno va al supermercado, al mercado, al kiosco y uno adquiere cualquier producto mediante un pago, un precio en dinero, es una compraventa que puede ser por escrito, puede ser verbal, cuando yo le digo, che, dame un paquete de caramelos, hasta puede ser gestual. Si yo sé que este paquete sale 50 pesos porque lo compro siempre, y a mí me conoce la gente, yo voy, dejo un billete de 50 pesos, agarro el paquete, y si la chica del kiosco no me dice, che, pará, Eduardo, que aumentaron, o no me dice nada, hicimos un contrato, textualmente. O sea que los mecanismos de símbolos pueden ser distintos. No sé si te alcanzo a contestar la pregunta o no, Franco. Sí, 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 gracias. Profe, ¿le Bueno, puedo hacer una pregunta? sí, Como estamos hablando de normas y también hablaste de del proyecto de despenalización del aborto, me trabé, tengo una duda. Ahora el aborto es ley, pero si vos te pones a pensar, el aborto está en contra de muchas cosas que dice la Constitución, por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Qué pasa en un caso como este? bueno, yo lo que te digo es que toda, digamos, en toda legislación, en cualquier ejemplo, ¿no? Cuando vos dictás una ley, siempre hay, la ley puede ser judicializada y siempre hay un órgano, que es el órgano superior, que en Francia sería el Tribunal de Casación, acá es la Corte Suprema, que funciona como un Tribunal de Casación, que es el que observa si la norma dictada, ya sea por el legislador, ya sea por un juez, porque en definitiva un juez dicta una norma individual, es constitucional o no. O sea, el Congreso puede dictar, vamos a suponer que mañana el Congreso vota una ley que dice que todos tenemos que pagar el 99,9% de lo que ganamos de impuestos. Yo te aseguro, en este caso, para no entrar en discusiones digamos, ideológicas, en este caso la Corte diría que esa ley es confiscatoria y por lo tanto inconstitucional. ¿Por qué? Porque más del 33% de pago de impuestos se considera confiscatorio. Fíjense, un ejemplo tonto les voy a dar. Cuando ustedes ven que alguien ganó el loto o el Kini, dice, che, me sacaron el 33% o el 30% del 90% del premio en concepto de impuestos, porque es el máximo que se le puede sacar de impuestos a la gente, porque todo lo demás sería confiscatorio, ¿se entiende? ¿Se entiende, Constanza? Sí, sí, igual di el ejemplo porque fue lo primero que se me ocurrió y vos lo mencionaste a la otra. Obviamente, pero aparte hay que tener en cuenta otra cosa, Constanza, que primero que vos tenés una ley, la ley a su vez es reglamentada, ¿no? Y la ley que reglamenta los ejercicios de los derechos, ¿no? No pueden desnaturalizarlos, pero a veces les ponen condiciones. Por ejemplo, todos tenemos el derecho a aprender y todos tenemos el derecho a enseñar. Todos tenemos el derecho a comerciar y todos tenemos el derecho a transitar libremente por el país, por ejemplo. Cuando se puso en discusión, ejemplo, el peaje, ¿no? Si eso iba en contra del derecho constitucional transitar libremente por el país, dice, si hay una ruta alternativa que nos permita llegar al mismo destino sin pagar, entonces el peaje en ese lugar no es inconstitucional. ¿Se entiende? O sea que hay leyes que reglamentan los ejercicios o los deberes que emanan del Poder Legislativo, generalmente del Poder Judicial, porque el Poder Judicial dicta normas individuales. Una sentencia es una norma individual, porque está dirigida a una sola persona. Pero bueno,
quiero volver un poco para atrás. ¿Recuerdan lo que yo estaba diciendo de leyes de la lógica? ¿No? Que podría ser que sean prescriptivas porque nos dicen cómo pensar y también pueden ser descriptivas porque nos dan enunciados acerca de cómo debemos pensar. Entonces, von Wright dice, momento, dice, acá encontramos el primer gran núcleo de significación de la palabra ley o de la palabra norma, pero no en el sentido de describir o en el sentido de prescribir, sino en el sentido de determinar. O sea, cuando hablamos, perdón que voy a admitir gente que está uniendo, cuando hablamos de las leyes de la lógica, de las leyes de la gramática, de las leyes de la matemática, de las reglas de un juego, nos estamos refiriendo a reglas o normas determinativas, también llamadas definitorias, porque lo que hacen es determinar o definir cómo, por ejemplo, pensar, cómo hacer cómo poder jugar a determinado deporte, cómo, por ejemplo, cómo, por ejemplo, comunicarnos. La sintaxis es un ejemplo de reglas, de reglas gramaticales. Si yo le digo a Agustín Falaschini, che, Agustín, ¿vamos hoy al cine? Él me va a entender. Y si yo le digo, Agustín, cine, hoy vamos al... Me va a decir, ¿qué me estás diciendo? Porque evidentemente hay reglas de la gramática, ¿no?, que han determinado que la sintaxis debe ser de determinada forma. Cuando ustedes escuchan esto, ¿no?, inmediatamente, que es una gran discusión que uno a veces tiene, uno dice, bueno, reglas determinativas son aquellas que definen una actividad humana, un juego, la lógica, la gramática. Yo les digo, y recuerden esto porque es motivo de trabajo práctico, de una pregunta de trabajo práctico, que si ustedes, por ejemplo, toman el Código Civil y Comercial y hay un artículo, por ejemplo, que dijera que la capacidad de hecho es o significa que una persona está habilitada para ejercer por sí misma los derechos, esta regla sería determinativa. Si en el Código Civil está definido el matrimonio, dice el matrimonio es la unión entre dos parejas de igual o distinto sexo, con etcétera, 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 digamos, está definiendo lo que es el matrimonio. O sea, en el Código Civil y en los códigos nuestros, en nuestra legislación, hay alguien en el chat, no sé qué está diciendo, a ver. Perdón, nada más. En nuestra legislación también hay reglas determinativas o definitorias. Donde encontramos una norma positiva, una norma legislada, que nos determine o nos defina una institución, ¿no? Por ejemplo, qué es el matrimonio, qué es la capacidad, qué es en el ámbito del derecho penal, qué es la imputabilidad, qué es la legítima defensa, ¿no? No me están ordenando a que yo me comporte de una forma. Están determinando que si yo quiero, por ejemplo, casarme, el casarse es esto. Me está determinando, definiendo lo que es el casamiento. ¿Se entiende? Perdón, profe, determinan las actividades en realidad. ¿Así sería? ¿Se interpretaría así? Claro, determinan actividades. Lo que pasa es que ahí hay un problema, que el concepto de actividad es un concepto vago, ¿no? Entonces, ¿qué actividades son las que determinan? ¿No? Las formas quizás, ¿o no? Te vuelvo a repetir, no solo las reglas del juego, no solo las reglas de la lógica, no solo la sintaxis, sino que también determinan o definen instituciones jurídicas. Hay muchos que critican y dicen los códigos no deben tener definiciones o no deben tener reglas determinativas, pero que las hay, las hay. ¿Está? Y ustedes, donde encuentren en un código la referencia a la determinación de determinada institución o actividad, es una regla determinativa o definitoria. Esto porque ahora van a ver
que todos entienden que por estar en un código tiene que ser necesariamente una prescripción. No, los códigos también traen reglas determinativas. El segundo núcleo de significado importante que encuentra von Wright son aquellas normas o aquellas reglas que otorgan a los individuos determinados medios para lograr un fin. Por ejemplo, si yo quiero encender mi celular, ¿no? Tengo que oprimir el botón que está sobre este lado, ¿no? Y si yo quiero bajar o subir el volumen, tengo que oprimir estos dos botones. Si es primero que es una regla, es una norma, de la cual no se puede predicar verdad o falsedad. Si yo oprimo el botón y enciende, yo digo, la pucha, la regla es eficaz. Cuando a mí me dan un manual de instrucciones, por ejemplo, ¿no? Y yo me compro un televisor y me dicen, mirá, Eduardo, yo sé que sos daltónico, yo soy daltónico, pero el botón rojo, que sé que ese botón rojo es este, es para encender el televisor. Entonces me dice el manual, si quieres encender el televisor, oprime el botón rojo. Me está dando un medio para lograr un fin. ¿Está? Si yo oprimo el botón rojo y el televisor no enciende, y está en perfectas condiciones, el manual de instrucciones me ha dado una regla técnica ineficaz. Yo no voy a decir que es falsa o verdadera, porque justamente de las normas que no son descriptivas, las reglas no son descriptivas, yo no puedo predicar verdad o falsedad, puedo predicar justicia o injusticia, está eficacia o ineficacia, pero nunca puedo predicar verdad o falsedad. Ahora bien, ¿hay algún soporte, un soporte argumental por el cual yo sepa que esa regla es eficaz? ¿Por qué el señor, qué sé yo, Samsung, por ejemplo, ¿no? Creo que es Samsung, sí. El señor Samsung me vende un celular donde me dice que oprimo el botón este y voy a encender el teléfono y se enciende el teléfono. Obviamente, esa regla técnica que me dio José Samsung está basada en una proposición anancástica que se llama von Wright, es rara el nombre, proposición anancástica con K, que diría oprimir el botón de la izquierda inferior es condición necesaria para que el celular encienda. Si yo le digo a ustedes que oprimir el botón o oprimir una tecla es condición necesaria para algo, yo no estoy prescribiendo, estoy describiendo. Con lo cual, la proposición anancástica en la que se soporta la regla técnica es descriptiva. Y yo puedo predicar verdad o falsedad de esa proposición anancástica. Entonces, obviamente, si la proposición anancástica es verdadera, la regla va a ser eficaz. Si oprimir el botón es condición necesaria para que se encienda el teléfono es verdadera, ¿no? Porque es producto de la experiencia que Samsung ha hecho con los teléfonos, entonces me va a dar un manual de instrucciones siguiendo la tecnología que usaron y todas las reglas técnicas que me van a dar van a ser eficaces. Esas reglas técnicas, que no solo es, si querés, por ejemplo, no sé, bajar la aplicación Spotify, tenés que ir a Play Store, etcétera, 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 están basadas en una proposición anancástica descriptiva. La proposición anancástica, vuelvo a repetir, como es descriptiva, uno puede predicar verdad o falsedad, y de la regla directiva o técnica, uno puede decir que es eficaz o ineficaz. ¿Está? ¿Algún ejemplo alguien que me quiera dar de una regla técnica? Que nos... A ver, ¿quién? No te había visto, Lucía, pensé que te había sido. Profesor, Bueno,
Por Ahora ejemplo, ¿cómo entrar al Zoom? Yo no podía entrar hace un rato y bueno, eso es descriptivo, ¿verdad? ¿Cómo? Yo no podía entrar al Zoom porque no me acordaba el ID. Entonces, bueno, tuve que buscarlo. Y eso es una regla descriptiva. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Raúl Cepeda. Raúl, lo que pasa es que estás como Moto G6. Por eso te digo. No sabía, no sé qué tengo que hacer para que No aparezca. importa, Raúl, pero está perfecto. Entraste, que es lo principal. Muy bien. Esa es una regla técnica. Si vos, dicho de otra forma, si vos querés entrar al Zoom, tenés que poner la ID y la contraseña. Perfecto. Pero yo ahora voy un poco más allá, para que ustedes entiendan que las reglas técnicas también suponen que pueden ser parte del derecho positivo. Nosotros tenemos llamados los códigos de fondo, que son facultades que se delegaron a la Nación, con lo cual las dicta el Congreso Nacional, y sin embargo, las leyes de forma son derechos no delegados por la provincia, el Estado Nacional, y las reglas de las propias provincias. Nosotros tenemos un código procesal, por ejemplo, civil y comercial, de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de las normas de los códigos procesales, civiles y comerciales son reglas técnicas, porque nos dan un medio para alcanzar un fin. Si quieres apelar una sentencia, debes interponer el recurso dentro de los 5 días hábiles posteriores a que te fue notificada. ¿Se entiende? Cuando yo hablaba justamente, adrede, de los plazos perentorios, acá tenemos un ejemplo, que los códigos de procedimiento nos dictan reglas técnicas que para alcanzar determinados fines tenemos que usar medios. Y esos medios que nos dan los códigos procesales son eficaces. ¿Está? Porque yo si interpongo dentro de los 5 días un recurso de apelación, ¿está? Me lo concederán. Si lo interpongo después de los 5 días, no me lo van a conceder. Porque la regla técnica eficaz es que yo lo interponga dentro de los 5 días. No quiero ponerme a discutir, porque, digamos, no quiero ponerme no a discutir, sino a ampliar conceptos, pero, por ejemplo, hay determinadas acciones que conllevan un plazo menor. Por ejemplo, en los amparos, el plazo para apelar es 3 días. Digo, pero no importa. En términos generales son 5 días que hay para apelar. ¿Está? Digo, para que lo tengan presente. Entonces, no solo la regla técnica es el ejemplo que les da cualquier libro, que es el manual de instrucciones, sino que las reglas técnicas también están incorporadas como derecho positivo, y en los códigos de procedimiento podemos encontrar reglas técnicas. ¿Está? Y después el tercer núcleo que encuentra importante de significación y von Wright, y que por eso se incorpora dentro del grupo de reglas principales, son las prescripciones, ¿no? Y él dice que las prescripciones tienen características propias que son emanadas de una autoridad dirigidas a un sujeto que fundamentalmente hace que el emisor, ¿no?, de la regla o de la norma tiene como fin que el individuo se comporte de determinada forma. Quiere, digamos, moldear la conducta del individuo al que va dirigida la norma. Si yo me compro un televisor, la regla técnica no quiere que yo oprima el botón rojo. A quien construyó el televisor no le interesa o al que hizo el manual de instrucciones. En cambio, en las prescripciones, sí, cuando el legislador dicta una norma, por ejemplo, aquellos que ganan más de 150.000 pesos deben pagar impuestos a las ganancias, lo que quiere hacer el legislador es que esas personas que ganan más de 150.000 pesos paguen. Y esa norma que quiere dirigir la conducta del individuo, ¿no?, va acompañada seguramente de alguna consecuencia que el Estado, como monopolizador de la fuerza, puede imponer al individuo aún contra su voluntad. Yo digo, no quiero pagar impuestos, no los pago, me quedo acá. Y yo
por ahí, por ejemplo, entro a mi cuenta por Home Banking y veo que tengo embargada la cuenta. ¿Por qué? Porque compulsivamente me lo cobran. ¿Está? O sea, que esa regla va a tener eficacia, ya sea que yo lo cumpla voluntariamente, ya sea que el Estado me la haga cumplir en contra de mi voluntad. Pero fíjense que von Wright va a dar una serie de características que deben tener las prescripciones, ¿no? Dicen, miren, las prescripciones tienen estos elementos o caracteres. Hay un núcleo normativo que puede ser compartido con algunas otras normas, que es las 3C, las llamo yo, para que ustedes recuerden. Las 3C. Carácter, contenido y condición de aplicación. Estos caracteres o elementos pueden ser comunes a otras normas, pero sí tiene caracteres o elementos que son privativos de las prescripciones, que es la autoridad normativa, el sujeto normativo y la vocación. Y también, no necesariamente, pero también pueden tener dos elementos que son la promulgación y la sanción. Ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos. Quedan 8 minutos 22 segundos. Vamos a tratar de terminar de ver casi a menos el núcleo normativo. El carácter significa cuál es la modalidad que utilizó el legislador para tratar de modificar la conducta o tratar de imponer la conducta al individuo. ¿Qué operador deóntico puede utilizar un legislador? A ver, alguien que me lo diga. ¿Cómo puede ser formulada una norma? Cualquiera. ¿Puede reglamentarla con una convivencia de un núcleo? No, sí, pero la modalidad. ¿Cómo hace? ¿Qué carácter tiene la norma? ¿La norma qué te puede? ¿Te puede? Y te puede sancionar. No, te puede prohibir. Bueno, te puede prohibir. Bueno, sí. Te puede imponer. Te puede prohibir, te puede sancionar, te puede regular. No, espera, Gustavo. Puede ser con un método imperativo ese que lo leímos. Pero por ahí me confundí. Entonces, yo lo que te digo. ¿La norma te puede prohibir? Sí. Imponer. Obligar. O también permitir. Permitir. O sea, los tres operadores deónticos por excelencia, dejemos de lado el facultativo, es el prohibido, el obligatorio y el permitido. O sea que la norma puede utilizar cualquiera de estos tres para expresarse, ¿no? Yo le pregunto, a ver, Gustavo, poné el micrófono. Sí. Bueno, si yo te digo, por ejemplo, que es obligatorio fumar, Sí. esa norma, ¿me la podés pasar a prohibido? En un ámbito sí, porque hay gente que no fuma y... No, para, escuchá. Esa norma que está expresada bajo la modalidad prohibido, ¿no? Prohibido fumar. Sí. Vos, la misma norma, hacémela con el carácter obligatorio. Puede ser, en este espacio, en este ámbito, está prohibido fumar. Está bien, pero pasámela con el carácter obligatorio. Poné la palabra obligatorio en vez de prohibido. Te puede poner una ley, la ley que sanciona... no me entendés la pregunta. No me entendés. Sí. No. El carácter es la... Esperá, Sonia, espera un minuto. El carácter es la modalidad, digamos, del operador que yo utilizo en la norma. Si yo te digo que está prohibido fumar, utilizo justamente la palabra prohibido. Sí. Yo, la misma norma, la idéntica norma, quiero que esté expresada en obligatorio. Yo te digo, está prohibido fumar. Decímela con el operador obligatorio. Aquí no se fuma. Pero usame la palabra obligatorio. Permitido. En este lugar... Perdón. No te la puedo descifrar. Es obligatorio. En este lugar es obligatorio fumar. Es obligatorio no fumar acá.
¿Quién Permitido dijo fumar. eso? ¿Quién no dijo obligatorio no fumar? Pues se prendieron todas las luces. ¿Quién lo dijo? ¿Gustavo? ¿Y No, Romina? no lo dije yo, no lo dije. Obligatorio no fumar. Obligatorio no fumar. Muy bien. Es lo mismo. Obligatorio no fumar sería lo contradictorio a... No, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo Es mismo. obligatorio no fumar. Si está prohibido fumar, Sí. es obligatorio no fumar. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, sí. Sí. No sé, Si es obligatorio fumar, está prohibido no fumar. Por ejemplo, si vos fijate que los operadores deónticos son interdefinibles, ¿no? Si yo digo... Perdón, profe. Pará. Sí. ¿Quién dijo, perdón, profe? Sí, Hernán. No, profe. No, por ejemplo, estás cenando en un restaurante. Es obligatorio fumar afuera en el patio, no dentro de la locación. No es obligatorio, no, porque no te obligan a fumar en el patio. No te obligan a fumar afuera. Te permiten a fumar en el te lo patio. prohíben adentro, bueno, pero te lo prohíben adentro, pero si vos querés pero- fumar no vas a poder. No, pero por eso, Es obligatorio no fumar adentro. Yo lo que te quiero decir es esto. No se usa en Si hay realidad una norma- mucho de esa manera. Escuchen para que entiendan. Si hay una norma que dice es prohibido fumar, ¿no? Y me ven el cartel que dice prohibido fumar. Si yo veo una norma que dice es obligatorio no fumar, ¿estoy diciendo algo distinto? No, está diciendo lo mismo. O sea, lo que pasa es que es la interpretación de que entra al local y está viendo que es obligatorio no fumar. Bueno, pero ¿a dónde apunto yo? Quiero apuntar a que los operadores deónticos son interdefinibles entre sí. Como hay cartel, Tengo, a ver, como los mismos carteles que dicen este espacio es libre de humo, Yo tengo un es cartel. permitible. ustedes ven, por ejemplo, esto que está acá abajo, con mi letra. sí. Fíjense, Sí, yo se ve. Yo tengo un cartel. poniendo, dije, a ver, vamos a razonar, ¿no? Entonces yo digo, es obligatorio fumar. Si es obligatorio fumar, está prohibido no fumar. Si es obligatorio que yo fume, yo tendría que estar con un cigarrillo acá. Me prohíben que no esté fumando, porque tengo que estar fumando. No me está permitido no fumar. Entonces el carácter obligatorio es. ¿Cómo? Es obligatorio. Sí. Ahora voy agarrándole, por eso. Yo digo, todos los operadores son interdefinibles. Vuelvo a repetir. Si yo digo que está prohibido fumar, ahora vamos a la prohibición de prohibido fumar. Yo estoy obligado a no fumar y no me permiten fumar. ¿Está? Si yo digo, por ejemplo, que vamos a suponer que te diga permitido fumar. ¿Cómo me lo podés interdefinir? A mí me permiten fumar. Si querés fumar, podés fumar. Pero con los otros operadores, decime con prohibido. Permitido fumar. No es obligatorio no fumar. No No es está obligatorio. No es obligatorio no fumar. No es obligatorio. ¿Quién no dijo eso? Muy bien. No es obligatorio está fumar. prohibido no No es fumar. obligatorio, No es obligatorio no está fumar. prohibido. No está prohibido fumar. O sea, Está que- permitido Es fumar. obligatorio y no está prohibido. lo que ustedes hagan un ejercicio para la clase que viene, para el jueves, hagan un ejercicio y pongan, vamos a suponer, cantar. Con el verbo cantar, ustedes